Muy buenos días, San Pedro de Macorís, el este de la República Dominicana y el mundo. Le damos las gracias al Señor porque hoy estamos muy felices y contentos. Tenemos un hermano bien querido, nuestro hermano Percy Rosendo, en el Lucero de la Mañana, que estará compartiendo con nosotros el tema los deberes del cristiano frente al Estado. Así que, hermano Percy, bienvenido al Lucero de la Mañana. Gracias, Gemaili. Gracias por la invitación para tratar este tema que es bastante importante y pertinente, más Así es. El proceso que el país está viviendo, abocándose a unas elecciones. Así que yo creo que es muy importante y pertinente que veamos lo que diga la Biblia en cuanto a este tema. Así que ya ustedes saben, manténganse en sintonía con el Lucero de la Mañana porque seguimos con más sobre los deberes del cristiano frente al Estado. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirt personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Qué bueno es para nosotros compartir un tema definitivamente trascendental, un tema bien interesante. Así que debemos de hablar de esto porque de alguna manera u otra entendemos que hay una desorientación y al mismo tiempo ignorancia en sentido general en el pueblo cristiano sobre cómo debe de actuar el cristiano frente a ciertos casos específicos en torno al Estado. Así es, y el gran problema con este tema, y quizás con muchos, es que nosotros damos nuestras opiniones. Nosotros simplemente expresamos lo que pensamos y no lo que dice la Biblia. Y la Biblia, la teología, que es la Biblia en sentido general, debe de impactar toda nuestra vida, por más cotidiano que sea. La Biblia dice en 1 Corintios que ya sea que comamos o que bebamos, todos debemos de hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Y en este tema, especialmente, nosotros cuando hablamos del Estado, hablamos de política, muchas veces somos muy dados a criticar, muy dados a juzgar, porque esa es la tendencia natural, ¿no? Exacto, y más aquí en América Latina, donde hay mucha desigualdad, donde hay mucha corrupción, impunidad, que uno no encuentra qué hacer. Pero qué bueno es que la Biblia habla en cuanto a eso. Pero antes, yo creo que como creyente, antes que criticar y hacer cualquier cosa, nosotros deberíamos ver cuál debe ser nuestro rol, nuestros deberes frente al Estado, porque la Biblia habla claramente en cuanto a eso. Así es, y yo creo también, Percy, que es muy común que las personas reclamen derechos, pero nadie quiere saber cuáles son sus deberes. Y de ahí la importancia de este tema, porque estoy seguro que si es un asunto de derechos, todo el mundo sale al frente defendiendo sus derechos. Pero como cristiano, y con pena debo decirlo, hay opiniones
y conceptos que uno escucha de creyentes, inclusive personas de mucho tiempo en el Evangelio, que tienen ciertas opiniones tan desviadas de lo que la Biblia establece, que por eso, hermano, le damos gracias al Señor de que te tenemos aquí, porque sabemos que el Señor te usa en esa parte, así que queremos escuchar cuáles son esos deberes. Bueno, hay varios que las Escrituras citan. Nosotros pudiéramos hablar de muchos de forma específica. Y Romanos, capítulo 13, versículo 1, es un pasaje que casi en su totalidad, el capítulo completo, habla del rol del creyente frente al Estado. Y en primer lugar, lo que nos enseña este pasaje es que nosotros debemos de someternos frente al Estado. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa palabra allí, someter, significa literalmente estar debajo. Y las autoridades superiores se refiere precisamente a las que gobiernan, la sociedad. Y es muy interesante que este pasaje no solamente nos dice que hay que someternos y ya. Este pasaje nos da las razones del por qué debemos de someternos. No se limita así. Exactamente. Por ejemplo, cuando Cristo en Mateo capítulo 22, versículo 21, dice: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, Él está diciendo básicamente lo mismo. Él está diciendo que hay que someterse, pero Cristo no nos da razones para eso. Sin embargo, aquí sí nosotros encontramos la razón, y Él da dos razones principales. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, que la autoridad que tiene la autoridad civil, ya sea el presidente, el vicepresidente, senadores, diputados, ellos están ahí porque esa autoridad le ha sido delegada por Dios. Eso no importa que ellos piensen o no en eso. Ellos están allí porque realmente Dios le dio esa autoridad. Esa es la primera razón que nosotros que vemos. Y creo que desde el punto de vista emocional o humano, hay personas que le cuesta entender esta realidad de que son puestos por Dios. Y más cuando escuchamos de personas que están involucradas, vamos a decir, en fraude, en estafa a la nación, al pueblo. Por otro lado, escuchar que la Biblia dice que están puestas por Dios, crea como cierta incertidumbre en la gente, pero realmente, como dice las Escrituras, ¿no? Así es. Escucha lo que dice Jesús cuando está encarcelado. Él va frente a Pilato y Pilato le dice a Jesús: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Ese es Pilato diciéndole a Jesús, y Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Así es. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Es decir, la autoridad que tenía Pilato era porque Dios se la había dado, y esa autoridad la ejerció frente a Cristo, independientemente de que fuera injusto o no. Cristo se sometió a esa autoridad. Y frente al Rey de Reyes y Señor. Exactamente. Entonces el punto es que nosotros debemos de someternos independientemente de cómo sean nuestras autoridades. Eso puede sonar duro, pero tenemos el ejemplo de Cristo. Y la segunda razón del por qué debemos de someternos quizás nos da más luz en cuanto a eso. Pablo nos dice aquí que las que hay, las autoridades, por Dios han sido establecidas. Y esa palabra establecer nos da la idea de representación en el original. Es como lo que hace el presidente para un gobernador en la provincia, aquí en nuestro país, por ejemplo. Que el gobernador lo establece el presidente, pero ese gobernador representa al presidente. Es decir, que la autoridad a la cual nosotros debemos de someternos no es por quienes ellos son, sino por quienes a ellos representan, porque ellos representan a Dios. Y el versículo 2 del capítulo 13 nos lo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, ellos representan a Dios, y cuando nosotros cambiamos ese orden y tratamos de sublevarnos, nosotros lo que estamos es sublevarnos contra Dios mismo, porque Dios le ha delegado esa autoridad y ellos representan a Dios. Entonces, en Génesis nosotros vemos que Dios es el creador del gobierno civil, y es bueno que lo menciona porque realmente también la palabra establecida nos da la idea de que Él también fue el que ideó el gobierno civil. Nosotros aprendemos en Génesis capítulo 9 versículo 6, y de ahí parte el gobierno civil. Entonces nosotros vemos que lo primero que nosotros debemos de hacer, nuestro deber, es someternos a la autoridad, no por quienes ellos son, no como ellos vivan, es porque ellos representan a Dios. De hecho,
el contexto histórico, cuando Pablo escribió, y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, que también Pedro nos dice que nos sometamos al rey, ¿sabe quién era el que gobernaba? Nerón. Nerón fue el primer emperador que persiguió abiertamente la iglesia. Y bajo ese contexto es que Pablo dice que nos sometamos. O sea, eso le da más fuerza todavía a lo que él está diciendo. Así que hay que someterse, porque la ausencia de gobierno, como tú dijiste, es anarquía, es caos. Independientemente de que haya injusticia, de que haya impunidad como nosotros creamos, si no hubiera gobierno, cada uno hiciera lo que bien le pareciera y simplemente hubiera anarquía. Y hay ejemplos bíblicos para ello, porque claro, en el periodo de los jueces no había rey, dice la Biblia, en Israel, y cada quien hacía lo que le daba la gana. Así mismo. Y eso es un mundo así. Por eso es que Dios, como todo soberano, Él es que establece eso. Y entonces, este asunto de la autoridad, Dios le delega la autoridad y ellos tienen la responsabilidad de defender al débil. Por eso es que el versículo 3 dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Es interesante que esa palabra servidor es la misma palabra que utiliza para diácono, para servir en la iglesia. Ellos son servidores de Dios. Es decir, que ellos pueden hacer lo malo, ellos van a dar cuenta ante Dios. Nosotros lo que tenemos que someternos. ¿Qué más podemos decir, Percy, sobre los deberes del cristiano? Bueno, Romanos capítulo 13 nos sigue diciendo otros deberes que nosotros tenemos. Si leemos más adelante en el versículo 6, Pablo nos dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todo lo que debáis, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto, al que despeto despeto, al que honra honra. Lo segundo que nosotros aprendemos, que debemos de pagar impuestos. Ese es un tema bastante sensible hoy en día. Claro, y más por el asunto de que hay mucha desviación de fondos, enriquecimiento ilícito de parte de nuestros gobernantes, y eso produce un sentimiento como de estar en contra de pagar impuestos porque es mal utilizado. Sí, como si fuera una válvula de escape, Es como una excusa. Bueno, si ellos hacen esto, yo puedo hacer lo otro y yo estoy bien. Eso pudiera ser lo lógico, lo que nos dice la mente, pero la realidad es que no es así. La Biblia nos manda a pagar impuestos y Pablo lo dice claro. Fíjense que él dice: por esto pagáis también los tributos, porque ellos son servidores, ellos han sido puestos por Dios para eso. Dios le ha dado la autoridad para recolectar los impuestos, que atienden continuamente a esto. Y la idea de aquí, lo que Pablo nos quiere decir es que ellos toman el tributo, toman los impuestos para el bien común. Que ellos no lo hagan en otra cosa, porque Pablo se está partiendo de un ideal, claro, en cuanto al el Estado, el gobierno. Recuerda que Pablo vivía en el Imperio Romano, y la historia nos dice que en el Imperio Romano había mucha corrupción y había mucho enriquecimiento ilícito. O sea que eso no es algo exclusivo de este tiempo. Eso no es nuevo, sí. No, eso es algo que también vivió Pablo. Y Pablo, como quiera, dice: pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Y yo estoy seguro que eso Pablo lo aprendió de Cristo. Cristo, recuerden, cuando se le acercaron un grupo de fariseos y de herodianos, ellos trataron de confabular contra Cristo. Ellos le preguntan a Cristo si es lícito pagar los impuestos. Eso era una pregunta que tiene un contexto sociopolítico bastante interesante de analizar, pero que no tenemos el tiempo. Pero lo importante es la respuesta que da Cristo. Cristo le dice: dad pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, Cristo está aceptando que hay que pagar los impuestos, porque pagar los impuestos no te exceptúa de tú darle a Dios lo que es de Dios. De hecho, cuando uno paga los impuestos, uno le está dando a Dios lo que es de Dios, en cierto, porque uno está honrando un principio bíblico que nos enseña aquí. Así que lo que nosotros vemos que hay que pagar impuestos independientemente de cómo es utilizado por nuestros gobernantes, porque nuevamente ellos van a dar cuenta a Dios por eso. Nuestro deber es pagarlo, nuestro deber es no evadirlo, y eso va tanto para el consumidor como para el empresario, para ambos lados. ¿Qué más tenemos aparte de eso? Bueno, Pablo nos habla en estos mismos versículos. Él termina diciendo en el versículo 7 que leímos que hay que pagar impuestos, tributo, pero termina diciendo: al que respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros. Aquí Pablo lo que nos dice es que nosotros debemos respetar a las autoridades. Ese es el tercer principio que nosotros aprendemos. Nosotros debemos de evitar utilizar un lenguaje despectivo.
un lenguaje soez en contra de nuestras autoridades. Y hay que recordar, el porqué no es por lo que ellos hacen o por cómo ellos viven, porque ellos no se merecen en cierta forma quizás eso de parte de nosotros, no, es porque a quienes ellos nos representan. Lo vimos en el principio número 1. Ellos representan a Dios, y como ellos representan a Dios, nosotros le debemos un respeto. Y Pedro, más adelante, Pedro en su epístola, versículo 2, versículo 17, nos dice lo mismo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esa palabra honrar significa temer. Nosotros debemos de evitar utilizar un lenguaje. Yo creo que ese es quizás el punto donde nosotros somos más débiles. Y yo tengo que, como decimos, golpearme en el pecho, porque antes de yo aprender esto, uno era muy dado a criticar, pero no constructivamente. No, ¿verdad? Despectivamente, y utilizar ciertos sobrenombres que no es propio de un cristiano para una autoridad. No es propio de un cristiano para nadie, pero mucho menos para una autoridad. Nosotros debemos de cuidarnos de eso. Y me gustaría citar brevemente un episodio de Pablo que yo estoy seguro que tú conoces, cuando él fue llevado cautivo, allá al final de Hechos, capítulo 23, dice que el sumo sacerdote ordenó a alguien que estaba junto a él golpearle, y Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti para desblanquear. Dios te golpeará a ti para desblanquear. Eso fue un insulto que Pablo le dijo al que le mandó a que lo golpeara. Habló más fácil. Eso fue, o sea, nosotros no lo entendemos porque era otra cultura, pero fue un insulto, fue un boche en buen dominicano. Pero cuando le dijeron: pero ven acá, es el sumo sacerdote, a él injurias. A él es que está hablándole así. Y Pablo se disculpa, y Pablo dice: yo no sabía que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo se retrajo de esa forma de hablar y trató con respeto a un gobernante que lo había maltratado. Y nosotros tenemos un principio allí que debemos de respetar, independientemente de que no estemos de acuerdo con los impuestos que nos ponga, nosotros debemos de respetar. Y eso es un principio que la Biblia nos enseña claramente aquí. Hay un versículo muy interesante que también creo que lo conocen, Judas 1:8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y hay una idea también interesante con respecto a lo que es jerarquía. Exactamente. O sea que nosotros debemos tener cuidado. Yo creo que los dominicanos especialmente somos muy dados a hacer eso, a hablar despectivamente, y como creyentes no dejamos de ser dominicanos, y eso como que se nos olvida, pero a la vez nosotros somos primero creyentes que dominicanos, y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Sí, nosotros podemos criticar constructivamente, pero nunca cayendo en el error de faltar el respeto ni la deshonra a nuestras autoridades. Y eso que estás mencionando, Percy, es bien interesante por el hecho de que, ya como decías al principio, es algo que Dios mismo lo establece, debemos de sujetarnos a ellos. Y como un cristiano entonces está hablando con un inconverso en una esquina, quizás jugando domino, tomándose un café, haciendo cualquier cosa por ahí, por entonces hablando tan despectivamente del gobierno, del Estado, y obviamente hay cosas que son muy claras, pero como cristianos al final lo que estamos reflejando como que no entendemos que Dios lo tiene allí. Exactamente. Y que hay un propósito independientemente de lo que porque la idea bajo todo esto es que Dios tiene control. Hay un plan en marcha y Dios tiene todo bajo control. De hecho, esa misma idea de dar a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, Cristo lo que está diciendo que Dios está por encima del César, del Estado, y Él ha delegado esa autoridad. Dios en su gracia ha permitido que haya un cierto orden a pesar del pecado, para evitar la anarquía, para evitar el caos, y podemos verlo, Dios le ha puesto cierto freno al pecado por medio del gobierno civil, porque si no hubiera gobierno civil, simplemente fuera un caos, una anarquía, y Dios en su gracia ha limitado el pecado para que nosotros pudiéramos tener una cierta forma de vida en este mundo. En cuarto y último lugar, la Biblia también nos exhorta a orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos enseña eso.
Pablo nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo es claro en cuanto a esto, y él nos manda que nosotros oremos por nuestras autoridades. Y eso es algo que nosotros sabemos muchas veces, amén, pero que quizás que pocas veces hacemos. Precisamente por lo que yo te decía de tantas faltas que hay en nuestro Estado, en el Estado de nuestro gobierno. Sí. Pero independientemente de eso, nosotros debemos de orar. Y lo bueno que Pablo nos dice aquí es que nos explica el porqué nuevamente. Pablo le encanta eso, nos dice el porqué. Pablo nos dice... Como a las personas siempre les gusta saber el porqué. Exacto. Ahí está. Pablo nos dice para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros oramos para que Dios en su gracia nos permita vivir tranquilamente en nuestro medio. Y la palabra aquí, quieta y reposada en el original, lo que nos da la idea de una paz interior, quieta, y una paz exterior en nuestro medio, reposadamente. Pero esto tiene un propósito. El versículo 4, Pablo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quizás para algunos pueda representar cierta polémica este versículo, pero lo importante, lo que Pablo nos quiere decir aquí es que para que el evangelio no tenga estorbo, nosotros vivamos quieta y reposablemente para poder predicar libremente, y entonces todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en cierta manera ese es el propósito de estos deberes hacia el Estado, de todo lo que hemos visto, de someternos, de pagar impuestos, de respetar. La idea es que nosotros podamos tener un testimonio, que se nos puedan abrir puertas, de que no haya estorbo al momento de nosotros presentar el evangelio. Así es. Bueno, Percy, es muy bueno que las personas puedan entender que es la palabra de Dios la que está hablando, que es la palabra de Dios la que se está exponiendo en esta mañana. Yo sé que hay muchos que dicen: bueno, yo no voy a votar, ese es otro punto. O sea, si tú evades los impuestos por razón de que hay tanta corrupción y no te sometes a la autoridad por la corrupción, quizás también puedes decir: yo tampoco voto por nadie. Y yo he escuchado personas que dicen: yo no voto desde el año 2000 o del 99 o no sé. ¿Por qué? Porque se crearon esa filosofía en su vida, que hasta la fecha no votan. Y llegó un momento donde lo convirtieron en una costumbre, que quizás fue por algo simple, pero ahora al fin y al cabo no votan por nadie. ¿Qué se le puede decir, hermano Percy, a estas personas? Es lamentable que muchas personas tengan esta concepción de su relación con el Estado, porque como hemos visto, tenemos principios y mandatos directos de Dios en su palabra para nosotros. Amén. La idea que subyace sobre todo esto es que nosotros no podemos aislarnos del mundo. Hay muchas personas que ven la política desde este punto de vista y no se relacionan porque creen que es mala, pero al final la política no es lo malo, lo que es lo malo es el hombre. El poder no corrompe, el hombre es que corrompe al poder. Entonces nosotros no debemos echarnos a un lado, respetar, participar, dar impuestos y todo esto. Lo que nos lleva es a nosotros no aislarnos para que el evangelio sea predicado. Y si nosotros no votamos, nosotros no estamos participando en cierta manera. Yo sé que eso puede ser, hay gente como que no le ve la relación de votar, de abstenerse de esto y su compromiso para con el Señor. Pero yo creo que la Biblia nos dice que nosotros no debemos de aislarnos de este mundo. Fíjense que la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia. La Biblia nos manda a dar impuestos. La Biblia nos manda a someternos. Y votar es un deber. Votar es cierto que no es una obligación, pero es un deber. Y como es un deber, nosotros como cristianos debemos de ser los primeros en ejemplo en todo lo que se refiere a lo cívico, en todo lo que se refiere a lo del Estado, para que el evangelio no tenga piedras de tropiezo. Al final eso es lo más importante. Y me encanta algo que dijo un pastor acerca de una predicación, hablando precisamente de esto de política. Él dice que el creyente siempre está en la oposición porque él va a criticar constructivamente lo malo que hace el gobierno. O sea, someternos, respetar, orar, no nos quita el compromiso de nosotros
señalar lo que está mal. De hecho, cuando Cristo dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos someternos siempre y cuando esa obediencia al Estado no implique una desobediencia a Dios. Entonces nosotros siempre estamos en la oposición desde ese punto de vista, pero a la vez nosotros siempre estamos en el poder porque nosotros debemos procurar el bien del Estado, nosotros debemos de orar, nosotros debemos de pagar impuestos y nosotros debemos de poner ejemplo. Y vuelvo y repito, al final el propósito fundamental es que nuestra misión sea cumplida, predicar el Evangelio y que nuestro propósito fundamental como creyentes sea cumplido, dar gloria y honra a Dios. Amén, amén, así es. Yo veo también un ejemplo muy bueno en José y María, que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, y nosotros vemos a ellos sujetados al gobierno, al Estado, y van con toda la humildad, con todo, como todo ser ciudadano. Así que qué bueno, Percy, que has estado con nosotros en este programa El Lucero de la Mañana, deseando que los amigos que nos escuchan puedan entender que es la palabra de Dios la que ha llegado a su corazón en esta mañana. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vamos a salir ahora de nuestros hogares con un corazón dispuesto a obedecer y a cumplir con nuestros deberes cristianos. Amén, así es. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Les vamos a dejar ahora con la reflexión para hoy. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana. Alto. Este es el momento de la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. Las campañas políticas en todo país son prácticamente iguales. Pancartas y toda clase de anuncios por todos lados. Los candidatos recorriendo ciudades, departamentos y provincias a lo largo y ancho del país. Por televisión, radio, periódicos y en todo lugar público, la ciudadanía es mortificada por largos meses con lo que ya han escuchado por toda una vida. Promesas, acusaciones, insultos y críticas que los aspirantes políticos astutamente presentan a manera de publicidad comercial, apelando a las emociones y no a la realidad o a la razón. Cosas que buena parte de la población ingenuamente las cree, como el niño al que le prometen pastel y helado y le dan un bombón. Imagínate, promesas hechas por alguien que ya está en el poder, que no necesita votos para permanecer allí, que posee todo recurso para cumplir sus promesas, que no miente, que siempre dice la verdad, que sinceramente desea favorecerte y que lo único que necesitas es creerle y seguir sus instrucciones. Tú dices, ese candidato no existe. Tienes razón, ningún ser humano tiene un perfil como este. Y quien sí lo tiene no es un candidato, ya es un rey. En efecto, él es el rey. Dios orienta su actividad en la historia hacia el momento cuando manifestará y establecerá su gobierno con el que él ha designado como rey. Eso todavía está en el futuro. La pregunta es, ¿estarás tú allí? Dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En su primera aparición, su mensaje fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes tú que hoy Jesús continúa diciendo lo mismo? ¿Le has puesto tu atención? Increíble, la mayoría en los diversos países le ponen atención y creen a los candidatos que prometen pero que no pueden o se les olvida cumplir, pero al rey que puede y quiere cumplir en la vida de todo el que crea, a él pocos le escuchan. Con esta reflexión deseamos ayudarle en su vida con Dios y con su familia. Escríbanos a
Reflexión para hoy. Casilla de correo 536, Asunción, Paraguay.